Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Gloria a Dios. Bueno, puede sentarse. Solamente quiero dar unos anuncios rápidamente y entramos a estudiar la palabra. Van a haber dos campañas, dice campaña relámpago. El próximo sábado 14 a las 5 de la tarde y el siguiente, el sábado 21 a las 5:30 de la tarde. Para más información, con el hermano Eduardo Elizondo. También, si usted no se ha agregado al grupo de anuncios aquí que se dan a nivel congregacional, agréguese a ese grupo, porque ahí estamos mandando anuncios continuamente. Hoy mandé un anuncio por ahí, o sea que estoy tratando de no dar muchos anuncios desde aquí, porque pues queremos aprovechar más el tiempo en lo que concierne a lo que es la adoración y a la palabra del Señor. Así que ahí usted puede estar informado de más anuncios. Por favor, léalos, métase ahí al grupo de anuncios y léalos, revise qué anuncios no ha leído para estar siempre actualizado. Ahí siempre, cada semana, trato de mandar también cantos que yo sé que le van a hacer de bendición a su vida. Y bueno, es una manera que yo ahí tengo la comunicación con usted, ¿verdad? Para estar en esa unidad. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer el verso 18. ¿Verdad? Hemos estado usando este versículo que ha sido de mucha bendición, porque podemos entender cómo es que Dios va a trabajar, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y dice ahí: pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado, ¿verdad? La palabra del Señor es un mapa que nos va mostrando cómo es que Dios va a ir trabajando, ¿verdad? Y cómo vamos a saber cómo es que Dios va a trabajar, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés, capítulo número 3, verso 14, habla ahí, dice: sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y nada que quitarle. Dios ha obrado así, para que delante de Él teman los hombres. Pero mire lo que dice el verso 15. ¿Por qué necesitamos nosotros conocer la historia de Israel? ¿Por qué necesitamos conocer cómo Dios trabajó antes? Bueno, porque Dios establece un sistema de gobierno, ¿verdad? Y el verso 15, el escritor dice: lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue. Entonces fíjese que hay ahí un principio, ¿verdad? ¿Qué es lo que será? Lo que ya fue. Entonces, ¿queremos saber lo que será? ¿Qué tenemos que hacer? Ver qué pasó. Entonces, no es solamente una historia.
claro, la gente lo puede tomar como una historia, le pasó a Israel, y sobre todo ahora que pasó lo inesperado allá en Israel. Y usted sabe que Israel fue invadido, ¿verdad? Lo atacaron como nunca se lo hubiera imaginado, ¿verdad? Y por una parte yo me alegro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban muy confiados. Estaban muy confiados en su tecnología, estaban muy confiados en que no podían atacarlos, porque pues tienen un muro aéreo donde los proyectiles eran destruidos en el aire, pero ahora les falló la inteligencia, ¿verdad? Una nación que se gloría en su inteligencia y en su poderío, pues ahora sufrieron muchas pérdidas humanas, ¿verdad? Y sobre todo pues que fueron invadidos y pues ellos no se lo esperaban, ¿verdad? Y eso se va a seguir poniendo peor, ¿verdad? Aunque no como nosotros nos imaginamos, porque ya hay un plan que Dios estableció, ¿verdad? Israel va a levantarse nuevamente, pero para su caída, ¿verdad? Porque no va a ser restaurado a Israel hasta que reconozcan que Jesucristo es su Salvador y su Mesías, ¿verdad? No hay otra opción, ¿verdad? Entonces, aún esto que les está pasando es una bendición, porque eso los viene a ellos a despertar en su vida espiritual para que recapaciten cómo están caminando en su relación con Dios. Y cómo se está cumpliendo que el Señor dijo, esta casa queda desierta hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, Dios no está interesado, y esto tal vez va a chocar con algunas personas, pero Dios no está interesado en salvar a ese Israel. Dios no está interesado en ese Israel. Ahora, dentro de ese Israel hay un remanente. Y ese es el remanente que Dios sí está interesado. Es lo que Apocalipsis le llama los 144,000, que van a ser la luz en medio de las tinieblas que viene sobre ese lugar, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que el escritor de Eclesiastés dice en el verso 15, lo que es, ya ha sido. Por eso yo le he dicho que esos teléfonos de ahora, esos no son nuevos. Antes de que viniera el diluvio, ¿qué tecnología habría? Yo hubiera querido que hubiera quedado algún registro de cómo se vivía antes del diluvio, ¿verdad? Y la gente burlándose tal vez de Noé, porque parecía tal vez anticuado, trabajando con madera y qué sé yo. Y mire, nadie se salvó excepto Noé, que siguió y se sometió al plan de Dios. Así como ahora nadie se va a salvar a menos que se someta al plan que Dios ya estableció, que solo hay un camino de salvación. Y ahora esa arca se llama Jesucristo. Y hay que meternos a esa arca para ser salvos, ¿verdad? Nadie va a ser salvo, ¿verdad?, por otra forma. Ahora, vemos aquí que entonces necesitamos saber, regresando a primer libro de Reyes, capítulo 19, que cuando dice aquí, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Primer libro de Reyes 19, 18. Vemos que Dios cumplió su palabra, porque Dios les advirtió a los israelitas que les iba a dar una tierra donde ellos vivieran, donde ellos prosperaran, donde ellos, hermano, disfrutaran de la bendición de Dios, pero les puso condiciones. Y es lo que hemos estado viendo.
las condiciones que Dios ha puesto. En el libro de Levítico, capítulo 18, hemos estado estudiando los domingos y si no ha venido los domingos, pues vaya ahí a buscar las enseñanzas que hemos estado dando los días domingos. Pero Dios le habla a los israelitas cuando iban camino a la tierra prometida, a tomar posesión. Y esto es lo que usted debe de entender también, usted que va camino a la vida eterna, hay condiciones que Dios le va a poner. No crea que ya está garantizado todo, no. O sea, usted, hay promesas, sí, hay promesas, pero condicionales. Dios pone condiciones. Dios hace su parte y Dios es fiel con los que son fieles, a seguir sus pactos, a seguir sus promesas. Entonces dice aquí en Levítico 18, 27, dice, porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros, ahí está hablando de los cananeos, ¿verdad? Las 7 naciones que vivían en la tierra prometida. Estos hombres que fueron antes de vosotros han hecho cosas abominables y la tierra se ha contaminado. Es importante que entendamos, hermano, donde nosotros estamos dejando bendición o estamos dejando contaminación. En el trabajo donde usted está, ¿usted es luz o es contaminación? En su familia, como padre, como madre, como hijo, ¿usted deja bendición o deja contaminación? Usted debe de reflexionar en eso, ¿verdad? Porque estas naciones dice que contaminaron, y usted puede leer, hermano, situaciones que hacían estas naciones. Vamos a poner aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Fíjese que Dios le da aquí un poquito de luz en base a las cosas que les prohibió. Por ejemplo, aquí un poquito antes, en los versículos anteriores, dice verso 6, Levítico 18:6, dice, ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. No descubrirá la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirá su desnudez. Ahora, cuando aquí está hablando de no descubrir la desnudez, no está hablando de verla desnuda. Está viendo de ver a una persona desnuda, no. Está hablando de tener relaciones íntimas con esa persona, relaciones sexuales. A eso se está refiriendo. Así que no se vaya a asustar y ay, yo vi a mi mamá desnuda o yo vi a mi papá desnudo. No, no está hablando de eso, ¿verdad? Está hablando de las prácticas sexuales que cometían esas naciones, ¿verdad? Y dice aquí que por esas causas Dios los desechó, ¿verdad? Otra situación, dice aquí, en el verso 21, dice, tampoco darás tu hijo para ofrecerlo a Moloc. O sea, la gente de aquellas naciones sacrificaban a sus hijos y Moloc era un dios pagano que pedía sacrificios humanos y llegaba la gente y los quemaba en los altares de Moloc. Ya hemos hablado acerca de eso, que no precisamente se está dando hoy así físicamente de esa manera, pero se está haciendo de otra manera. Hay muchos padres que están entregando sus hijos al mundo, al pecado, ¿verdad? Ese es un Moloc de hoy, moderno. Otra cosa que hacían en el verso 22, dice, no te acostarás con varón como con los que se acuestan con mujer. Es una abominación.
Usted sabe que hoy se dice que no es problema tener relaciones dos varones o dos mujeres. Pero la Biblia aquí habla que esto era un problema serio en aquel tiempo. O sea, no es nada nuevo lo que ahora nosotros estamos viendo. Hubiéramos llegado allá a Canaán y allá hubiéramos visto esas situaciones que se daban, que eran comunes, como ahora, que es común. Es común. ¿Qué otra cosa hacían ahí? Verso 23 dice, no te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es una perversión. Entonces mire lo que se veía ya continuamente. Y eso no es nada fuera de lo común hoy en día. Hay gente que hoy, hermano, tiene relaciones sexuales con animales. Y ya hablamos acerca de esas, las 7 degradaciones de la fornicación, ¿verdad? Cómo el hombre se va degradando, ¿verdad? Hasta caer en 7 niveles de degradación. No voy a hablar de esos 7 niveles porque ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Entonces dice, verso 25, dice, por esta causa esta tierra se ha contaminado. Por tanto he castigado su iniquidad sobre ella y la tierra ha vomitado sus moradores. Que Dios nos libre de ser vomitados, ¿verdad? Ahora, ¿se recuerda que el Señor advirtió y dijo que iba a vomitar a algunos de su boca? En Apocalipsis. Eso es lo más terrible que le puede pasar a una persona. Ser vomitada de la boca de Dios. ¿Verdad? Eso es algo terrible. ¿Verdad? Porque ya no tiene oportunidad de salvación. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué van a ser vomitadas? Porque no se mantuvieron, dice, verso 26, dice, por tanto, en cuanto vosotros guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones. Ahora, fíjese lo interesante, dice, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros. Eso quería decir que los israelitas tenían que cuidar aún quienes eran los ciudadanos de su tierra. Y si había alguno de ellos que estaba haciendo esas perversiones, debían de sacarlo. No podían permitir que vivieran ellos en su propia tierra. Por eso hemos hablado de que tú debes de tener mucho cuidado con quién te relacionas, con quién te comunicas, con quién haces amistades. ¿Por qué? Porque hay personas con las que tú no debes de tener amistad. Porque te van a contaminar. Estás permitiendo la contaminación. Tú dirás, pero yo no participo. Estás permitiendo que dentro de tu área haya esa contaminación. Y entonces, ¿qué pasó? Dios aquí les advierte. Verso 28, les advierte, dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que estuvo antes de vosotros. Bueno, yo no sé, pero yo pienso que tú has visto a mucha gente que un tiempo buscó a Dios, un tiempo sirvió a Dios y ahora no quiere servir a Dios. Ahora no desea, hermano, agradar a Dios. Y hay gente que todavía se pone así como orgullosa, dice, es que yo decidí ya no buscar a Dios, yo decidí ya no servir a Dios. No te equivoques. Dios ya lo vomitó. Porque no es el hombre el que decide, es Dios el que determina. O sea que si alguien ya no busca a Dios y Dios le dio la oportunidad y ya no siente, ya no anhela consagrarse, ya no desea vivir en santidad, en comunión con Dios, es que Dios dijo ya no más. Ahora, ¿habrá oportunidad? Eso sí ya no lo sé yo. Yo sé que Dios es misericordioso y puede dar oportunidad todavía, ¿verdad? Así que si todavía sientes hay algo de que, ¿será que Dios tiene misericordia de mí? Bueno,
Pídele perdón hoy. Arréglate con Dios hoy. Pero como decía mi pastor, pero que sea la última, pues. Si te vas a arrepentir, que sea la última vez, porque no debe ser un juego. Tú no puedes estar jugando con Dios de que el domingo me arreglo con Dios y ya el lunes ya estás, hermano, otra vez envuelto en el mundo, en el pecado, en la maldad. No. Entonces fíjate cómo el plan, cómo Dios trabaja, hace su plan, porque Dios todo lo planifica. Ahora, dale gracias a Dios que tú estás dentro del plan de Dios. Si no, no estuvieras aquí. Estás dentro del plan de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos que Dios le dice, los voy a vomitar, fíjese que hemos estado estudiando el libro de Malaquías. Vamos al libro del profeta Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y es el libro que algunos le llaman el libro de las quejas de Dios, aunque Dios se queja, ¿verdad? Ahí, pero le habla ahí en el capítulo 1, verso 6, está hablándole a su pueblo, al pueblo de Israel, y dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? La semana pasada hablamos acerca de los hijos. Si usted no oyó la predicación, óigala, le va a ayudar mucho. Ahora dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, porque vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora, algo que tenemos que entender es que el pueblo de Israel, su prosperidad, hermano, iba a estar no en su ejército, no en su rey, sino en su sacerdocio. Eso era lo que lo hacía diferente a las demás naciones. El sacerdocio que ministraba dentro del pueblo de Israel. Eso es lo que marca, hermano, nuestra vida diferente a la del mundo. No es la sabiduría, no es que tengas un negocio, no es que tengas títulos universitarios. No, lo que va a marcar la diferencia es que tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Porque los demás, hermano, pareciera que son iguales, pero no son iguales que nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ahora, fíjate cómo aquí el sacerdocio se había degenerado, porque había perdido la conciencia de cómo Dios los había escogido a ellos para servirle y ministrarle a Él. Y eso es algo, hermano, que fácilmente nosotros como hijos de Dios podemos caer también. Porque tristemente el hombre se vuelve un hombre de costumbres, de tradiciones. Y aquello que empezó, hermano, como una vida, como una realidad, como una experiencia espiritual, se puede ir, hermano, haciendo como una rutina. Así como en el matrimonio. Cuando está la boda y se están casando, hermano, hay cohetes y hay mariachis y hay banda y todo muy bonito. Y los primeros días, qué bonito se ve todo. Se van de luna de miel, comiendo en restaurantes y andando en la playa, ¿verdad? Pero cuando regresan ya a su realidad, donde el hombre tiene que salir a trabajar y a tomar responsabilidad y a decir,
Uy, antes solo trabajaba para mí, ahora tengo que trabajar para ella también. Antes yo disponía de mi cheque y ahora tengo que dárselo a ella. Y la mujer también dice, yo antes me despertaba a las 10 de la mañana, ahora tengo que levantarme temprano a darle comida a para que se vaya a trabajar. Y tengo que lavar la ropa y plancharle y entonces ya la vida empieza a cambiar y luego ya se hace una rutina y aquella emoción se va perdiendo. Se va perdiendo, ¿verdad? Que no debería de ser así, ¿verdad? No debería ser así. Ahora los jóvenes están pensados, no, yo no voy a ser así. No. Así decían todos. ¿Verdad? Yo siempre he dicho, ¿cuántos matrimonios se divorcian? Más de la mitad. Hablando del mundo, ¿no? Más de la mitad. Y todos esos matrimonios que se divorciaron, hay que sacarles el video del día de la boda. ¿Será que estaban pensando que se iban a divorciar un día? No. Al contrario, cuando el juez les preguntó, ¿y es hasta que la muerte los separe? Sí, hasta que la muerte. Que no hay ese pensamiento, pero la realidad es que el hombre va rutinizándose y cae en eso de ir perdiendo el valor. Y aquella persona que era la que suspiraba a uno por ver todos los días, ahora se despierta, es la primera persona que ve. Y no la ve bien adornada, ¿verdad? Sino toda despeinada. Dice, y con esta me casé. Y lo mismo la mujer. Tener que estar aguantando ronquidos ahí. Dice, tan tranquila que dormía antes. Aunque hay mujeres que no les afecta eso, sino se ponen a la par a roncar también, no hay problema. Dice, tú ronca, yo te acompaño, le dicen. Pero aquel valor que se tenía hacia la otra persona se puede ir perdiendo. Se va perdiendo. Y lo mismo sucede en el Evangelio. Puede suceder en el Evangelio. Por eso el Señor habla a la iglesia de Éfeso. Y no es casualidad que es de las 7 iglesias en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, porque yo sé que usted lo sabe, pero hay gente nueva que está empezando en el Evangelio y por causa de ellos, pues tengo que a veces hablar así como que estamos empezando, ¿verdad? Pero en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el Señor habla a 7 iglesias. Y en el capítulo 2, verso 4, el Señor le habla a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, Dios era antes lo primero. Te despertabas pensando en Dios, te acostabas pensando en Dios. Todo lo que hacías era primero pedirle a Dios, ¿lo hago, Señor, o no lo hago? ¿Puedo ir a tal lado, Señor, o no puedo ir a tal lado? Pero ya después, pues ya decimos, ahí nos vemos, Señor, ahí regreso. Y aquella pasión que teníamos por el Señor, hermano, la vamos perdiendo. Y el Señor aquí le dice, recuérdate, has dejado con tu primer amor. Ahora, verso 5, esa es una realidad, hermano, tremenda. Porque dice, recuérdate, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete.
O sea que si tú no vives en tu primer amor, tú eres una persona caída. Hay gente, hermano, que cuando deja de venir a la iglesia y se enfría un poquito y se va al mundo, dice, ya cayó. No, en la iglesia hay un montón de caídos. Porque si tú no estás en tu primer amor, estás caído. Y hay gente que cuando ve a alguien, hermano, contento, emocionado, sirviendo a Dios, poniendo a Dios en ese primer amor, dice, ya se le va a pasar. Es que está en su primer amor. ¿Qué está diciendo? Que ya va a caer entonces. No voy a preguntar cuántos están aquí en su primer amor, porque no quiero que sean mentirosos algunos. Pero si tú no estás en el primer amor, estás caído. Y podrás estar ministrando, podrás estar sirviendo, pero caído. Como los miércoles que vimos acerca de Balaam, ¿se recuerda? Aquel profeta hablando de parte de Dios. Pero ¿cómo estaba? Caído, él mismo lo reconoció. El de ojos abiertos, pero caído. Hay gente que tiene discernimiento. Viene a la iglesia y dice, no, lo que ese director no estuvo en el espíritu. Esa profecía no fue de Dios. Y hay gente así, pero está caída también. ¿De qué sirve discernir? ¿De qué sirve, hermano, percibir los ambientes si estás caído? Porque el que está, hermano, en su primer amor, a veces hasta ignora esas cosas. Dice, pues allá problema del director si está frío, allá problema del que profetiza si no es de Dios, le va a dar cuentas a Dios y la persona se goza. Porque está en su primer amor. Entonces vemos aquí cómo, regresando a Levítico, Dios le dice al pueblo, vas a hacer, en el verso 18, verso 29, Levítico 18, 29, dice, porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Por eso te estoy llevando a estos libros, hermano, para que tú los estudies. Tú tienes que estudiar estos libros, ¿verdad? Ahora, regresemos a Malaquías. Regresemos a Malaquías. Y en el capítulo 1, vemos que los sacerdotes, en el verso 6, 1:6, menospreciaban el nombre del Señor. Y el Señor y ellos le preguntan, pero ¿por qué dices eso? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor le responde en el verso 7. Les dice en el verso 7, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís la mesa del Señor es despreciable. Fíjese que los sacerdotes comían de los sacrificios. O sea, en el tabernáculo o en el templo, ahí ya era templo, se sacrificaban toros, se sacrificaban ovejas, se sacrificaban cabras, se sacrificaban palomas, se ofrecían panes sin levadura. Y se ponían, ahí en el lugar, los panes se ponían en el lugar santo y los demás sacrificios en el atrio. Y parte de esos sacrificios, hermano, eran lo que los sacerdotes comían. Y aunque les tocaba las mejores partes a los sacerdotes, porque habían sacrificios que eran entregados totalmente a Dios y eran
quemados por el fuego, pero habían sacrificios que el que llevaba el sacrificio, el sacerdote se quedaba con la mejor parte de esa víctima. Y el resto se quemaba para Dios o lo llevaba la persona, pero el sacerdote comía de esos sacrificios. Los panes que se presentaban en el lugar santo, los sacerdotes se lo tenían que comer. Pero eran panes que ya tenían 7 días de estar ahí. Porque cada 7 días se cambiaban los panes. Pero los panes no se tiraban, sino los sacerdotes se lo tenían que comer. Eran panes sin levadura. Entonces, como que los sacerdotes decían, otra vez el mismo pan, otra vez carne, otra vez esto. Y entonces, porque la comida de ellos, hermanos, estaba relacionada con los sacrificios. Entonces, como que dicen, ay, ya me cansó esto. ¿Qué más dice aquí? Dios se queja también porque dice, verso 8 dice, y en cuanto presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiera con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora mire hasta dónde había caído la corrupción del sacerdocio. Porque el sacerdote tenía que examinar la víctima. Lo que se iba a presentar a Dios como una ofrenda, lo tenía que examinar para ver si estaba perfecto, para ver si no tenía defectos. No podía estar ciego, no podía estar cojo, no podía tener sarna. Bueno, tenía que ser un animal perfecto en cierto sentido, ¿verdad? Por supuesto. No que perfecto en el sentido de que no tenía, no sé cómo explicarlo. O sea, era un animal normal, a eso se le llamaba perfecto. Entonces el trabajo del sacerdote no era solamente guiar a la persona a que presentara su ofrenda, que presentara su sacrificio, sino era examinar la víctima antes. Pero mire, se había vuelto ya un comercio. Se había vuelto un comercio porque se recuerda cuando el Señor vino a esta tierra, tuvo que entrar 2 veces al templo a limpiarlo. Al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Entró 2 veces a limpiarlo. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, los sacerdotes ya habían hecho un convenio con los comerciantes, de que iban a presentar a veces animales que no eran perfectos, pero parte de la ganancia le quedaba al sacerdocio. Entonces el sacerdote se hacía de la vista gorda y veía tal vez un animal que venía cojeando y le decía al sacerdote, este animal no está bien. Y dice, pero es que me lo vendió fulano de tal. Ah, bueno, no, ya, me equivoqué, no, pensé que venía cojeando, pero está bien, dice. ¿Por qué? Porque al ratito le iba a pasar su ¿cómo se dice? Su porción, ¿verdad? El vendedor, ya era un negocio. Y a veces los mismos sacerdotes, hermano, eran los dueños del ganado. Los mismos levitas eran los dueños del ganado. Por eso los pastores que estaban, hermano, allá en el tiempo de Jesús, cuando Jesús nació, y que el Señor se les apareció a los pastores, no eran cualquier pastores, eran levitas también. Porque ellos tenían sus rebaños también y esos rebaños los llevaban al templo. Eran rebaños porque Belén está muy cerca de Jerusalén y entonces muchos de esos animales eran los que se presentaban en el templo como sacrificio.
Entonces ya todo eso se había vuelto una mafia, ¿verdad? Así como hoy en día, hermano, se ha vuelto una mafia el evangelio y se ha vuelto un comercio y la gente vende las cosas de Dios, hermano, y trata de hacer una vida para un beneficio personal. Entonces vemos aquí que Dios les dice, pero ¿por qué tú aceptas sacrificar un animal ciego, cojo, enfermo? Dios reprende al sacerdocio. Ahora, yo quiero que vayamos al libro de Levítico nuevamente. Y en el capítulo 21 y capítulo 22, espero que leas estos dos capítulos en tu casa. Levítico 21 y Levítico 22. Estos dos capítulos son importantes, porque habla de dos factores que tú debes de tomar en cuenta. El primer factor lo encontramos en el verso 21. Dice, ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor, porque tiene defecto no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. O sea, Dios decía, mis sacrificios tienen que ser perfectos, sin defecto. Pero no los puede presentar a alguien que no sea perfecto también. Esto es algo importante, estos son principios que tú debes de entender. O sea, para que la ofrenda fuera perfecta, el sacerdocio tenía que estar perfecto. Porque si el sacerdocio estaba torcido, ¿cómo iban a hacer las ofrendas? ¿Cómo iban a hacer los sacrificios? Como hablé anteriormente, corruptos. Entonces dice aquí, si hay un sacerdote que tenga defecto, y vamos a hablar de los defectos de ese sacerdocio, está en los versículos anteriores, pero hoy no los voy a tocar. Esos defectos, para que tú te examines si tienes defectos. Hoy solo quiero hablar de los principios. Dice, si tiene defecto no se acercará para ofrecer mis ofrendas encendidas al Señor, porque tiene defecto no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Entonces, un sacerdote con defecto no podía tocar las cosas santas de Dios. No podía ministrar las cosas de Dios si tenía defecto. Pero, dice ahí, el verso 22, dice, podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas. Solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar porque tiene defecto, no sea que profane mis santuarios, porque yo soy el Señor que lo santifico. Entonces, no podía servir, pero podía comer del alimento, porque tenía defectos. Eso significa, hermano, que hay situaciones en tu alma, en tu carácter, que están defectuosas todavía. Y por esas causas no debes de servir en la obra de Dios. Pero puedes alimentarte. Puedes venir y recibir la palabra. Puedes venir y nutrirte de las aguas del Espíritu de Dios. Tomar del vino celestial. Pero si hay defecto,
Hay que arreglar esas situaciones. Ahora, fíjate lo que dice aquí, porque quiero que entienda la diferencia entre una persona defectuosa y una persona inmunda. Verso 22. Verso 3 dice, si alguno de entre vosotros, de vuestros descendientes, en todas vuestras generaciones se acerca a las cosas sagradas de los hijos de Israel, que los hijos de Israel consagran al Señor, estando inmundo, esa persona será cortada de mi presencia. Yo soy el Señor. Ningún varón de los descendientes de Aarón que sea leproso o que tenga flujo podrá comer de las cosas sagradas hasta que sea limpio. Entonces, una cosa, hermano, era ser defectuoso y otra cosa es estar inmundo. Son dos cosas diferentes. Entonces, el inmundo, hermano, no podía participar, dice aquí. Para poder comer, hermano, tenía que limpiarse, descontaminarse. ¿Qué es la diferencia hoy en día? Una persona defectuosa, que lo vamos a ver tal vez el próximo domingo, si es que todavía estás vivo, porque no estoy seguro que vayas a estar vivo. Nadie tiene la seguridad. Así que mejor arréglate hoy, que hoy puede ser tu último día. Vamos a ver acerca de los defectos, o sea que tiene que ver con áreas, hermano, de nuestro carácter, de la malformación, de las malas áreas de nuestra alma. Una cosa es eso, y otra cosa es la contaminación, que es el pecado. Son dos cosas diferentes. Hay personas, por ejemplo, que tienen un carácter malo, pésimo, ¿verdad? Pero esas son áreas que tiene que ir el Espíritu Santo yéndolas a rendir, y el Espíritu va trabajando en eso. Y otra cosa, hermano, es la vida de pecado que una persona puede vivir. Entonces no se trata igual a las dos personas, ¿verdad? Porque la persona que tiene defecto puede comer, no puede servir, pero puede comer. La persona que está contaminada no puede ni servir ni puede comer de las cosas santas de Dios. Por eso cuando una persona está viviendo en pecado, hermano, no le gusta oír la palabra. No se le quiere acercar al pastor, porque dice, a saber qué me va a decir el pastor. Porque no puede comer la palabra. Cuando una persona está bien, hermano, ahí busca estar cerca de los que buscan de Dios, ¿verdad que sí? Busca al pastor y ahí está, pero cuando la persona está en pecado, dice, de lejos, dice, ya me voy. No resiste oír la palabra de Dios. Huye. El impío huye sin que nadie lo persiga, ¿verdad? Viene a la iglesia porque tiene compromisos, ¿verdad? Pero así nada más. Ya me voy. Y anda ahí como apurada. El que está en comunión con Dios, hermano, viene tranquilo, está saludando a medio mundo, platicando con todos. Y la pasamos bien, ¿verdad? Pero el que está en pecado no deja de venir porque tiene que venir, porque
sabe que tiene que estar aquí, pero no hay comunión. Y si se pone a platicar, se pone a hablar de otras cosas que no son de Dios, de fútbol. No estoy en contra que hable de fútbol, si quiere hable de fútbol, ¿verdad? Pero ahora, aquí en el capítulo 22, y con eso voy a ir cerrando, porque quiero que usted estudie esto, hermano. Estudie el capítulo 21 y capítulo 22. Porque hay límites que Dios pone para comer el alimento de Dios. Por eso a mí me preocupa, hermano, que hay gente que no estudia la palabra. No estoy diciendo que no la lee, no estudia la palabra. Tú debes de ser uno estudioso de la palabra. Tú te debes de deleitar en estudiar la palabra, no solo leerla, estudiarla, conocerla. Y hay gente que no tiene ese apetito porque no se le es concedido de Dios. Ahora, dice aquí en el capítulo 22, verso 10. Miren los límites que se le ponen para alimentarse de la palabra de Dios. Usted examine su corazón. A eso viene usted a examinarse. ¿Cómo está? ¿Habrá contaminación en usted? Dice ahí, ningún extraño comerá de las cosas sagradas. Por eso, hermano, nosotros no podemos predicarle al inconverso, al pecador que vive en santidad. Nosotros no podemos decirle, hermano, al que está viniendo de la calle, del pecado, deje de pecar. Fíjese que a veces vienen parejas así a la iglesia, a la congregación, y a veces no están casados. No podemos decirle, y usted pecador, cuidadito, duerme no en la noche juntos porque les va a ir mal. No. Si no conocen a Dios, hermano. Por eso aquí es bienvenido cualquiera. Y si sienten ahí unos olores raros porque se echaron sus pitillos o sus traguitos, pues tolérelo. Tolérelo si viene del mundo. Ajá. Y no, claro, hermano, no va a comer de las cosas sagradas. La palabra de consagración, de santidad, hermano, es para el que es del sacerdocio. No es para el extraño. Yo cometí muchas veces ese error, hermano, porque lamentablemente pues uno crece haciendo lo que los demás hacen. Y en la iglesia que yo crecí, hermano, el mensaje de salvación era que la mujer no tiene que pintarse y la mujer no puede usar pantalón y el hombre no puede usar el cabello largo. Y hermano, predicándole así al mundo. Pero uno sentía la unción de Dios al predicar. ¿Verdad? Y uno veía un peludo por ahí y dice, ya tengo un mensaje. No, ese pan no es para el que no es de Dios, hermano. O sea, el pan de la consagración, de la santidad, hermano, ese es para el que ya es parte del sacerdocio. Pero queremos arreglar a la gente antes de que venga a la iglesia. Yo le he contado, hermano, que allá por mi casa, cuando yo venía pasaba por ahí, que quedaba cerca de mi casa una iglesia evangélica supuestamente. Hermano, había un rótulo así alto, mire. Y decía, aquí no se aceptan peludos, aquí no se aceptan mujeres en pantalón, aquí no se... Hermano. Querían que ya entraran santificados.
Por eso, fíjese que Jesús tuvo choque con los religiosos de aquel tiempo. Y hasta lo criticaban y decían, pero ¿por qué este come con los borrachos, con los comelones, con los cenadores? Sí, porque cenaban, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Es que él es el enfermo el que tiene necesidad del médico. Imagínese que yo ponga ese rótulo allá afuera. ¿Hubiera entrado usted así? No. Al contrario, fíjese que hay gente que a veces me llama y me dice, yo quisiera ir, pero no tengo ropa para ir a la iglesia. Y yo le digo, ¿y cuál es esa ropa? Le digo yo. No, una ropa así, es que yo me he visto un poquito así indecente. Y todo. Pues vente así. Ay, hermano, pero va a ser tropezadero a los hermanos, a que se manifieste quiénes son. Si tienen problemas para ver a una mujer así, el problema no es la mujer. ¿Cómo cree que estaba vestida la samaritana? ¿Será que estaba así bien cubierta? No, la ha de haber sacado a relucir ¿verdad? Sus cualidades. Yo no tengo marido. ¿Afectó eso a Jesús? ¿Lo destanteó en su mensaje que le iba a dar? Mire, nosotros hemos ido a predicar a lugares, hermano, donde literalmente toda la colonia es prostíbulo. Las casas son prostíbulos, cada casa. Y todas las mujeres ahí son prostitutas. Y los hombres son del otro lado. No sé si me entienden, ¿no? Patean con la zurda, pues. ¿Sí? Y llevamos, hermanos, fíjese que habían hermanos ahí que se vistieron de payasos y todo. A uno de los payasos ya me lo querían secuestrar. Tuvimos que rescatarlo, hermano, porque, o sea, el problema no está afuera, el problema está adentro. Entonces, no esperemos, hermano, cambiar a la gente que viene a la iglesia. ¿Quién es usted para decirle a la gente cómo vestirse, cómo actuar? Hermano, esa es la obra que el Espíritu de Dios va a hacer, no usted. Y en algunos la obra la va a hacer rápido y en otros se va a llevar años. Pero queremos acelerar el trabajo del Espíritu de Dios. Mire, hay pan que no es para el extraño. Mire, por eso es importante entender esta palabra. Porque queremos, hermano, darle la palabra que es para el sacerdote, hermano, al pecador, al que todavía ni se ha convertido bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo asustamos? Decimos, no, yo no puedo vivir así. No, es que tiene que dejar el vicio ya. Si aquí hay un montón, hermano, que están sirviendo y son viciosos todavía. No pueden dejar el café, no pueden dejar el chile. Ahora, no estoy diciendo que no debe de comer chile ni que no puede tomar. No. Digo que no pueden dejar de hacerlo. Una cosa es que usted lo haga porque a usted lo disfruta, porque usted quiere, y otra cosa es porque tiene que. Una cosa es que usted diga, pues, me voy a echar una taza de café, échesela. Y otra cosa es que se levante así eléctrico diciendo, necesito mi café.
Mire, tenga cuidado a quién le da el pan. Mire, hasta para evangelizar, hay que saber evangelizar, hermano. No vamos a irle a decir al pecador que deje el pecado. ¿Con qué lo dejamos? Si es lo único que tiene. Sí. Por eso el pecador dice, yo no suelto esto. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es darles el mensaje de salvación. Es darles a Jesucristo, hermano. Cuando agarren a Jesucristo van a soltar lo demás. Eso es algo automático. Pero ahí estamos, hermano, dándole el pan del sacerdote al pecador, al extraño. Y a veces aún en la iglesia, hermano, es lo que hacemos. Tenga cuidado cómo trata a las visitas. Si son extraños todavía. A ellos hágalos sentir bien. No están casados todavía. Qué bien, sigan viniendo. Porque es la palabra la que los va a convertir, es el Espíritu Santo. Los que les va a dar el convencimiento de pecado. Así que venga como usted quiera venir, venga. Y si alguno le ha dicho que no puede venir porque esto, mándemelo conmigo. ¿Sí? Porque no es correcto, hermano. No es correcto. Si esto no es nada a la fuerza. Mire, dice aquí, verso 10, dice, ningún extraño comerá cosa sagrada, ni huésped del sacerdote. Mire, hay gente que viene a la iglesia, pero todavía son huéspedes. No son de la familia todavía. Entonces ellos dicen, no pueden comer, ni el jornalero. O sea, el sacerdote contrataba a alguien, no podía invitarlo a su casa a comer. Ahora, no vaya usted a pensar así, ¿verdad? En el sentido de decir, yo tengo trabajadores y yo los he llevado a comer a mi casa. No está hablando de eso. Está hablando del alimento espiritual. Si usted tiene trabajadores, trátelos bien, invítelos a comer, ¿verdad? Para que tengan más fuerzas para trabajar. Sí, al trabajador hay que tratarlo bien. No, ¿o no? Sí, hay que tratarlo bien. Hay gente que dice, a mí no me duran los trabajadores, hermano. ¿Por qué será? No les paga bien, no los trata bien, hermano, no se preocupa por ellos, no les da ni herramienta. Tener un negocio no es fácil. Tener gente debajo de uno, hermano, no es fácil. No es que ellos vivan mal y que yo voy a vivir bien, no. Hay que velar. El buen patrón va a velar por sus trabajadores. Verso 11. Dice, pero si un sacerdote compras con su dinero un esclavo como propiedad suya, este sí puede comer de ella, y también los nacidos en su casa podrán comer de su alimento. Mira, ahí está hablando de nosotros, hermano. Nosotros fuimos comprados, ¿verdad? Y por eso es que ahora podemos comer del alimento celestial, ¿verdad? Porque pertenecemos a la casa del sacerdote. Eso sí, aprenda a comer como comen los sacerdotes. Porque si el que comía en la mesa del sacerdote, hermano, no podía comer como quería. Tenía que seguir el protocolo de cómo comen los sacerdotes. Tenía que comer como que él era sacerdote, ¿verdad? O sea, tenía que seguir las normas. Entonces fíjese que este esclavo pasaba a ser parte de la familia del sacerdote.
Pero ¿qué dice el verso 12? Dice, y si la hija del sacerdote se casa con un extraño, ella pierde su privilegio. Entonces se pueden perder los privilegios también. Mire, las malas decisiones te sacan de participar de las cosas de Dios. La hija del sacerdote decía, mira papi, me voy a casar con uno de la tribu de Judá. Cásate. Pero ya no puede venir a comer a esta casa. ¿Quieres seguir comiendo en esta casa? Tienes que casarte con un que sea de la misma tribu. Ahora, el padre no podía prohibirle. ¿Quieres casarte? ¿Te enamoraste? Bueno, pues ahí vete pues. Pero pierdes tu privilegio. Hay cosas que te van a quitar privilegios con Dios. Porque hay gente que pregunta, hermano, pero es pecado. No, no es pecado. Pero pierdes posición. Hay cosas que tú puedes hacer que te van a hacer perder posición. No porque sean pecados, sino porque te sacaron de la posición que tenías en Dios. Por eso tú tienes que entender estos principios. Ella ya no podía comer de la comida que estaba acostumbrada a comer, de la santificada. Ahora, ¿podía ser restituida? Bueno, sigamos leyendo. Verso 13 dice, pero si la hija del sacerdote queda viuda o se divorcia y no tiene hijo, fíjese que hay decisiones que dan fruto, que te hicieron perder totalmente para siempre tu posición en Dios. Hay decisiones que no. Por ejemplo, en este caso, la mujer se casaba, bueno, pierdes tu posición. ¿Puedo regresar? Bueno, si te quedas viuda o si te deja el marido, pero si no hay fruto de esa relación. Si hay fruto, ya no. O sea, hay un tiempo todavía, mire, de que se puede restaurar. Y hay un tiempo que ya no. Por eso tú no puedes comparar tu vida de cómo vive el otro y que tal vez le fue bien y que tal vez tuvo la oportunidad y creer que a ti te va a pasar lo mismo. No. Porque esta mujer se podía salir y todavía tenía esperanza de regresar a comer de las cosas santas de Dios mientras no tuviera un hijo. Pero tenía un hijo, ya no más, por causa del hijo. Ahora, no lo tome esto literal en el sentido físico, por favor. Estamos hablando espiritualmente. Porque tal vez alguien dirá, ay, yo me di las 4 y las 5, las 6. Y hay un hijo ahora, ya no hay misericordia para mí. No, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Sí está hablando de situaciones, mire, donde Dios aún puede permitir, porque Dios lo permite, que tú te salgas del camino, pero te da tiempo de regresar. Y tienes que aprovechar ese tiempo de regresar. Porque si te quedas más tiempo allá, va a haber fruto que ya no te va a poder permitir regresar a la posición que Dios te dio. Por eso es importante entender esto. Dice el verso, leamos el verso 13, dice, pero si la hija del sacerdote queda viuda o se divorcia y no tiene hijo y regresa a la casa de su padre,
como en su juventud podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá de él. O sea que el hijo de ella ya era un extraño. Hay cosas que Dios no las va a aceptar ya. Esto es lo tremendo. Así como Dios con Abraham, cuando le habló acerca del sacrificio de su hijo, le dijo: sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, Isaac. ¿Qué le estaba pensando en Ismael? Y claro, Dios le dio a Ismael su vida y su tierra y todo eso, pero en los aspectos espirituales nunca lo reconoció. Esto es tremendo. Por eso, hermano, cada situación que tú vas a hacer, cada paso que vas a dar, pregúntale a Dios, consúltale a Dios. Ven a orar, hermano. Ven a tener comunión con Dios. Aquí está abierto a las 24 horas del día para que vengas precisamente a buscar a Dios. Para que ya no sigas cometiendo errores. Errores que te vas a echar, hermano, de por vida. Porque ya no hay vuelta para atrás. Y Dios a muchos les está hablando todavía. Es tiempo que recapacites. Te saliste de la casa, te saliste del sacerdocio, te saliste del propósito de Dios, te saliste del llamado de Dios. Regresa antes de que sea demasiado tarde. Y vuelve a comer otra vez las cosas de Dios, las cosas celestiales. Vuelve a tu primer amor. Entonces estamos viendo aquí que el pueblo de Israel iba a sostenerse en la bendición mientras el sacerdocio estuviera funcionando bien. En tu vida tú vas a ver lo mismo. Si tú te sostienes en el orden de Dios, en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, Dios te va a ir guiando. Y como Dios le dijo a Josué, tú vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero sé valiente y esfuérzate. Póngase de pie, hermano. Hermano, cada vez van a ser menos los que temen a Dios. Cada vez van a ser menos los que vivan en su primer amor. Cada vez van a ser menos los que permanezcan en la casa del sacerdote. La pregunta es, ¿vas a ser tú? ¿De los que permanecen? Yo no sé si te has salido del sacerdocio, de la casa sacerdotal, pero el Señor te llama en esta hora y te dice: regresa. Regresa a la casa sacerdotal. Regresa a disfrutar de la comida especial que Dios tiene para sus sacerdotes. ¿Tú sabes cómo está tu vida con Dios? Tú examina la palabra que Dios tiene para ti.
Y si todavía la palabra hace efecto en tu corazón, no te endurezcas. Si tú eres ese sacerdote o esa sacerdote que dejó su casa para unirse a alguien, para unirse a algo que no estaba en el plan de Dios, el Señor te llama y te dice: regresa hoy. Y si aún, tal vez tú dirás: pero es que ya no siento, ya no deseo. Con mayor razón deberías de venir a clamarle a Dios misericordia y a decirle: Señor, ten misericordia de mí. Dame una oportunidad más. Dame una oportunidad más. Permíteme, Señor, volver a mi primer amor. Hermano, lo más grande que tú tienes en esta vida, después de tu salvación, es tu ministerio. Es tu ministerio. No lo pierdas. Mejor pierde todo lo demás. Pierde casa, pierde carro, pierde trabajo, pierde negocio. Pero no pierdas el salirte de la casa sacerdotal. No pierdas el ministerio que Dios a ti te ha dado. Aprovecha que hay misericordia. Aprovecha que hay misericordia. Pero recuérdate que no era solo volver a la casa sacerdotal, sino era limpiarse de toda contaminación. No era suficiente que el padre sacerdotal la recibiera. Tenía que limpiarse de toda contaminación. ¿Qué es lo que te mantiene contaminado? ¿Qué es lo que te mantiene contaminada? Límpiate de toda contaminación de carne y con toda contaminación de espíritu. El Espíritu Santo está aquí, esperándote. Esperándote.
Estamos hablando de lo que produce inmundicia, pecado. Vamos a ver lo que significa los defectos. Ya no recibas el pecado en tu vida, hermano. Ya no dejes que el pecado reine en tu vida. ¿Por qué dejas que el pecado gobierne tu vida? El Espíritu Santo y Cristo deben de reinar en tu vida, no el pecado.
ser libre para nuestra adoración. Y ahora soy libre para levantar mi voz. Yo quiero ser libre para exaltarte, oh Dios. Yo quiero ser libre para mostrarme a tus pies, Señor. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.